Pues, gloria a Dios. Oye, más auténtico esto. Gracias. A ver, Carlos. Padre Cristo, Padre Cristo. Dele poquito volumen a este. Sí, pues le quiero dar gracias a la mesa directiva, al Señor y a cada uno de ustedes que están aquí para que hoy un tema muy bonito. Se llama Preparándote para la presencia de Dios. Es un tema, me gustó ese tema porque muchas veces no estamos preparados, asistimos, pero el tema se va a tratar de cómo prepararnos para la presencia de Dios, o cómo Dios preparó a los hombres para su presencia. Y nos vamos a enfocar en Éxodo 3:5, desde ahí vamos a partir. Éxodo 3:5, donde el Señor le dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Desde ahí vamos a partir. Las sandalias representan, y me gustó, ¿por qué? ¿Por qué elegimos este versículo, esta que Dios nos puso? ¿Por qué? Porque las sandalias representan lo terrenal y representan lo humano, la humanidad que somos nosotros. Y de ahí vamos a empezar. En el tiempo de Moisés, las sandalias tocaban el polvo, pues hasta la fecha que usamos nosotros tocaban el polvo, tocan la suciedad y el camino diario donde caminamos. Muchas veces fuera de nuestra congregación, solo nosotros, y el Señor sabe dónde nosotros pisamos, en dónde andamos y dónde nos metemos. Desde ahí nos queremos enfocar por esa sección. Si nos guiamos un poquito espiritualmente, esto quiere decir, representa nuestra vida cotidiana, como se los estoy comentando, nuestras cargas, nuestras aflicciones. Muchas veces tenemos cargas saliendo de aquí de la casa del Señor, tenemos carga en el trabajo que muchas veces afligen. Si nosotros nos estresamos en el trabajo por X o por Y, aflige un poquito, llegas a tu casa y ya esa carga te aflige. En vez de muchas veces hasta dejamos de comer. Y si tenemos otras cosas que hacer, ya nos aflige. Y si tenemos tareas que hacer, ya nos aflige. Nos olvidamos de ¿por qué? Porque nuestras cargas nos afligen. Nuestros errores, si nos equivocamos, fíjate que me equivoqué en el trabajo, tuve un error. Y ya, bueno, lo digo en mi persona, cuando nosotros cometemos, no intencionalmente, pero tenemos un error, nuestros errores ya nos aflige, nos cambia. Por eso a nuestra humanidad, Dios le dice a Moisés, antes de caminar conmigo, quita lo que trae el polvo del mundo. Entonces, para nosotros prepararnos para la presencia de Dios, tenemos que quitar todo eso, las aflicciones. Cuando vengamos, anteriormente se ha escuchado esos temas de que cuando vengamos con el Señor, antes de entrar en la puerta, si tenemos problemas, porque todos tenemos problemas. La diferencia es de que cada persona tenemos pruebas diferentes, aflicciones diferentes, y no todos actuamos igual. Pero lo que sí podemos hacer en conjunto, y cada uno de nosotros, es entrar por esa puerta, tratar de dejar lo que tenemos y enfocarnos con el Señor. ¿Para qué? Porque el Señor puede estar con nosotros, el Señor está en la casa, está en cualquier lugar, pero la diferencia es de que nosotros no tenemos ese contacto, esa aflicción, y de eso quiero enfocarme, de cómo tener nosotros el contacto, que es liberar el espacio para que el Señor ponga espacio de su palabra y de su espíritu. En eso quiero enfocarme. Amén. Es clase bíblica. Si en algún momento hay una duda o algo, hágamelo saber. Si no la respondemos ahorita, adelante, le buscamos respuesta. Amén. Sergio, ahora leí que también a Josué Dios le dijo lo mismo: quita tu calzado, porque el lugar que estás, tierra santa es. No nomás a él, también a Josué, antes de que cayeron los muros de Jericó, con aquel soldado que sacó con Pastor La. ¿Se acuerdan? Sí. Y esa es una... Ya un ángel se le apareció ahí. Sí, pero ese ángel estudiaba hoy, según los teólogos, es mismo Dios, es mismo Jesús. Lo curioso, ese es mi mensaje de ahora, sin saber que usted hablaba de eso. Una Gloria a Dios. Así es como podemos poner a Santiago 4:8 para ir empezándonos a introducir. Acercaos a Dios, y el que se acercara a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Amén. Muchas veces queremos entrar a la presencia de Dios sin dejar
Por ejemplo, ¿qué es el orgullo? Cuando, se menciona mucho en el transcurso de la clase, se menciona mucho el orgullo, entonces me enfoqué un poquito más, y cuando se menciona nuestro orgullo es cuando uno no nos dejamos, centrar un consejo de alguien, o cuando no nos dejamos instruir por cierta persona. Y eso por eso se enmarca el orgullo, porque me llamó la atención, porque en la forma que está elaborado el tema, se menciona mucho. Y dije, ¿por qué se menciona tanto? ¿Es por qué? Porque ¿quién me va a enseñar? O porque muchas veces, por ejemplo, usted le puede decir a una hermana X cosa, y dice, ¿por qué me va a decir? Y si yo, ahí el pedacito, ya 6 letras, 7 letras, ese ya es orgullo. ¿Por qué? Porque no nos dejamos. Muchas veces esa persona, creo que anteriormente lo había comentado, esa persona tiene un mensaje. Ahorita lo vamos a introducir un poquito más aquí. Quitar las sandalias, vamos a proseguir. Quitar las sandalias, cuando uno se quita las sandalias como Moisés lo hizo, ¿qué simboliza? La simboliza humildad. Cuando es obediencia, como el pastor estaba reiterando ahorita, cuando las sandalias las quita, quiere decir que obedeció. En la cultura bíblica, descalzarse era una señal de respeto y sumisión. Respeto y sumisión. Moisés no podía acercarse a Dios como cualquier cosa. Dios le estaba enseñando. Mi presencia requiere reverencia. Y nos vamos a meter un poquito ahí en la reverencia. ¿Qué significa mi presencia? Si está el Señor aquí, significa reverencia. Yo voy a dar unos puntos que yo entiendo. Reverencia para mí es un privilegio estar aquí, hermanos. Es ser un instrumento del Señor y darle reverencia a Él. ¿Y qué es reverencia? Prepararse. Prepararse en todos los aspectos. ¿Qué es reverencia? Orar al Señor, pedirle conocimiento. ¿Sabe qué, Señor? Úsame. Eso es reverencia. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa hablar del tema. Porque cuando alguien se prepara, ahorita vamos a tocar, cuando alguien se somete a la presencia del Señor, empieza a salir el broto. Y la persona no lo dice, las personas empiezan a ver el reflejo. Ahorita vamos a entrar de eso cuando empieza a dar fruto. La palabra reverencia habla de respeto profundamente. Vamos a borrar un ejemplo antes de empezar, se me vino. Cuando no les ha tocado ir a la corte, que cuando van a la corte, ¿cómo vamos? Vestidos, con temor, el derecho, está el juez. Imagínense, exacto, todo derecho, tenemos que pagar. Fíjense, nomás agarren los ejemplos para un juez. Ahora imagínense para el Rey de Reyes. Amén. Y eso es lo que quiero reiterar, que nosotros inconscientemente muchas veces hacemos más reverencia a lo mundano que a Dios. ¿Por qué? Porque vamos, mira, tengo que estar, hasta temprano llegamos, hermanos. Sí, hasta temprano estamos ahí. Si le dicen, ahí está, no, a mí me toca a las 5, pero llegué temprano. No va a ser que el juez me hable. Y entonces, yo lo voy a dejar a criterio. Amén. Dice, y en el trabajo también, que el trabajo llegamos puntualitos y a la iglesia no llegamos puntualitos. Amén, es cierto. Justamente una de las cosas que el Señor nos exige, se podría decir, si lo hacemos con esa palabra, esa exigencia, es de que, bueno, por lo menos hay que mantener un nivel, no una estabilidad 50, 80, mínimamente emparejarlos, tener esa prioridad en ambas cosas, en ambas actividades, y es un progreso. Amén. Cuando en el contexto de las sandalias, cuando Dios le dijo a Moisés, no era solamente quitar un objeto físico, sino simplemente era una enseñanza espiritual. No entres a mi presencia de cualquier manera. Dios estaba marcando una diferencia. Su presencia no es terreno común, es tierra santa. Amén. La reverencia, ¿por qué? ¿Y por qué es importante la reverencia? Porque la reverencia abre esto, mi hermano, el oído espiritual. La reverencia es la diferencia de tener reverencia, porque habla el oído espiritual. ¿Y qué es el oído espiritual? Cuando uno tiene fino el oído espiritual y aprende a abrir el oído espiritual, aprende a tener una relación más íntima con el Señor. Y no es que lo digan ni uno de los hermanos, se empieza a hacer visible cuando uno empieza a afinar el oído espiritual. Muy hermoso. Moisés primero se descalzó y luego escuchó. Y quiero mencionar unos versículos que que contrastan con esto que estamos hablando, de Eclesiastés 5:1.
cuando fueres a mi casa, dice, guarda tu pie. Eclesiastés 5:1. Este versículo, eso lo vamos a poner, amén. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie de acercarte más. ¿Para qué? Para oír. Muchas veces, fíjense, aquí está reiterado, que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Por qué? Porque no saben que hacen mal. No lo saben, muchas veces no lo sabemos. Como lo estamos ahorita, el ejemplo que les platiqué, muchas veces con lo del cuello ya estamos haciendo mal y no lo sabíamos, pero ahora ya lo sabemos. Ahora ya lo sabemos que tenemos que nivelar por ese sector. Dice este versículo, el Eclesiastés 5:1, conecta mucho con el tema de las sandalias. ¿Por qué? Porque cuida cómo entras a la presencia de Dios. Eclesiastés 5:1 es como decir, examina tus pasos, dime por dónde andas, dime qué es lo que haces fuera de cuando estás en el templo, qué es lo que hacemos. Cada quien a criterio. Entonces desde ahí empieza, cuida tus pasos de donde andes cuando sales de mi casa, porque cuando te vuelvas a acercar, no te quiero con tus sandalias sucias. Por eso se reitera mucho por esa parte. Y más adelantito viene, pero es como si nosotros queremos, yo quiero conocer al Señor, quiero sentir esa. ¿Por qué no la sentimos? Porque dice el Señor, ahí no está listo, traes algo que te viene estorbando. Uno entendemos, dije, ¿por qué nos viene estorbando? ¿Qué análisis podemos hacer nosotros? ¿Qué nos estorba para tener ese contacto con el Señor? Esa es una de las cosas que reitera a Eclesiastés 5:1. También quisiera mencionar a Levíticos 10:3, que dice que en los que a mí se acercan, me santificaré. Levíticos 10:3, por favor, hermano. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, ¿qué hizo? Guardó silencio. Dios pide santidad en los que se acercan. Fíjense lo que está pidiendo el Señor, pide santidad en todo aquel que quiere conocer al Señor, quiere santidad. Y si no lo hay, pues hay que buscar la forma en qué forma podemos ser un poquito santidad. ¿Para qué? ¿Y para qué necesitamos eso, hermano? ¿Qué necesitamos esa santidad? Para tener un contacto directo con el Señor. Una facilidad de que entras con el Espíritu, el Señor rápido entras en contacto. ¿Por qué? Porque tu santidad viene desde tu casa, la relación viene desde tu casa, el contacto, esa oración, esa familiarización viene desde allá. ¿Por qué? Porque estás pisando bien, porque tus sandalias desde tu casa las traes limpias. Entonces no batallas para tener un acceso rápido y eficaz a la casa del Señor, siempre y cuando teniendo esa reverencia. Siempre tenemos que tener reverencia al Señor. Amén. Eso habla de lo que has pisado, como se los menté, lugares. Fíjese los temas los puntos que toca: lugares, conversaciones. También se actúa en las sandalias, las conversaciones, las actitudes y ambientes. Muchas veces vamos, por ejemplo, si nos invitan, yo me imaginé el ambiente. Muchas veces vamos o somos invitados ahorita regularmente familiares que no son cristianos o vecinos. Muchas veces el ambiente donde tú te relaciones es parte de donde usted está pisando. Amén. Por eso lo interactúa ahí. Hay actitudes, lugares, conversaciones y ambiente. Tenemos que cuidar. Muchas veces dicen, no, pues ya se hizo cristiano, ya se hizo medio sangrón y ya no viene. ¿Por qué? Porque uno evita por lo que si no lo sabíamos, ya lo sabemos. Muchas veces el ambiente también es un factor que afecta la santidad para tener un contacto con Dios. Porque la reverencia no es solo física, la reverencia es espiritual, de adentro hacia afuera. Justamente también vamos a hablar ahorita poquito de Isaías, porque se relaciona mucho con Moisés, porque Moisés fue el que caminó, Isaías fue el que habló, también el Señor lo tocó. Ahorita vamos a tocar un poquito de eso si nos alcanza el tiempo, pero creo que hasta ahorita alguna duda, si voy rápido, digan, hermano,
Imagínense poquito. En veces uno se emociona y se agarra. De por sí nosotros de donde somos hablamos bien rápido. Entonces, pero con confianza, hermanos. No entras lo mencioné ahorita, no entras a una corte delante de un juez, ya lo mencioné ahorita, de forma porque hay un protocolo y honra, ese tenemos que tener nosotros, recuerden, un protocolo y honra para nuestro Señor, que es el más importante antes de cualquier cosa. Si no lo sabíamos, hoy ya lo sabemos. Amén, amén. Amén. Quitar las sandalias no es quitar el cuero de los pies, era quitar la familiaridad, cualquier cosa que te familiarice para reconocer la santidad de Dios. Porque dice Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Cuando uno le teme al Señor, eso nos enseña, es enseñanza de sabiduría. Amén, amén. Es como cuando alguien entra a un lugar importante con respeto y no entra de cualquier manera. Las sandalias enfocan mucho eso. Las sandalias son las viejas rutas. Había caminado, por ejemplo, Moisés había caminado por Egipto, había caminado por el desierto. La pasada de Moisés, eso enseña. Dios muchas veces nos llama, pero primero quiere quitar algo de nosotros. Nos llama, o sea que te llama, pero te dice, quiere quitar algo de nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere quitar? A lo mejor tenemos resentimiento de hace mucho, heridas viejas. A lo mejor que nos podría quitar también aplica aquí costumbres viejas. No es que yo lo hago así allá de donde somos nosotros, sí lo hacemos. Y ayer o caminos, por ejemplo, muchas veces dicen que no debemos de recordar el pasado o cosas del pasado. Caminos viejos, se podría decir, lo llama uno, o recuerdos que no te llevaban. ¿Por qué? Porque es como si te acordaras o extrañaras las cosas malas. Es como si, yo me acuerdo esto. Entonces se le llama, lo podemos familiarizar en caminos viejos, lo vamos a dejar así. Y un versículo relacionado a este es a Efesios 4, 22 al 24, dice que despojaos del viejo hombre. No puedes entrar a una nueva temporada con mentalidad vieja o atrasada o del pasado, porque recordemos que nosotros hoy somos nuevas criaturas. Todos tenemos que renovar las cosas. No somos perfectos tampoco, pero lo que quiero enfatizar con esta clase es que tenemos que quitar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay que sacarlo para meter cosas buenas del Señor. Si no lo hacemos, yo te lo voy a quitar. Hay que liberar espacio para que el Señor deposite cosas buenas. Y cuando empezamos a depositar cosas buenas, empezamos a caminar sin que nos estén apuchando. Porque eso lo hace el Señor nada más. Nadie más que el Señor hace eso. Amén, pero amén. ¿cuándo lo hace el Señor? Cuando nosotros quitamos ese espacio innecesario por espacio para el Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice que también descalzarse o quitarse las sandalias era reconocer la autoridad. Que dice aquí mando yo, dice el Señor. Dios estaba llamando a Moisés Amén. a una misión grande. Amén. Pero primero tenía que rendirse. Antes de usarte, Dios te quebranta. Antes de enviarte, como enviaron a Isaías, Dios te limpia. A él lo limpió a Isaías. ¿Por qué? Ahorita vamos a explicar cómo hizo con las tenazas de carbón en su boca. Y lo limpió. ¿Para qué? Para que profetizara. Cuando alguien reconoce, dice que aquí adelantito, cuando uno entra a la presencia del Señor, se empieza a dar, uno empieza a reconocer sus errores. Amén. Cuando uno se somete al Señor, el Señor es como si se metiera a la oscuridad y empieza a brillar tantito y le empieza a brillar el brazo. Con este ando haciendo mal. Ahorita lo vamos a mencionar. Cuando uno empieza a tener contacto con la presencia del Señor, empezamos a detectar lo que tenemos, lo que estamos fallando, lo que tenemos mal. Y es cuando empezamos a trabajar. Gloria a Dios. Dice que, ahorita como les mencionaba, Isaías 6:8, después de oír la voz, ahorita vamos a enfocarnos a él. Pero es Isaías 6:8, después de oír la voz del Señor, primero Isaías, ¿qué fue? Fue limpiado y después fue enviado. Amén. Quiero dar las sandalias, si de lo que hemos escuchado ahorita, ¿qué sandalias necesitamos quitar nosotros? Es una pregunta a usted solito. ¿Qué sandalias? Tenemos muchos pares de zapatos y cada par de zapatos es una acción. Cada sandalia es una acción. Tiendas, las zapatillas, celulares, los tenis, y cada cosa, hábitos, cada sandalia. Entonces dice, usted hágase un auto, ¿cómo se podría decir? Análisis. Sí, exactamente, un autoanálisis, que digas, ¿qué
qué sandalias necesito quitar que ya no me quedan y que me están estorbando en mi closet para meter nuevas sandalias? Justamente, mire, así lo hay que verlo. Quitar sandalias que no lo usamos para meter nuevas sandalias, nuevos propósitos para el Señor. Y ahí viene, de ahí enmarca lo que les mencioné ahorita, el orgullo, o que nos enojamos mucho, o que tenemos miedo, cuando el temor también enmarca las sandalias. Lo que son cuando el Señor está con nosotros, o cuando nosotros declaramos nuestra fe al Señor, el temor no tiene que existir. Y si existe, tiene que haber un porcentaje mínimo, no tiene que pasar arriba del 50%. Eso es un estándar. Si uno tiene temor, es normal que tengamos temor, pero no tiene que sobrepasar eso. Nosotros tenemos que tener firmeza, porque si sobrepasa eso, entonces nuestras raíces no van a entrar para abajo. No nos hemos ensillado bien. El pecado oculto y los malos hábitos son sandalias. Quita las sandalias. Dice, por ejemplo, si ahorita llegamos y está lloviendo, llegar a la casa con zapatos llenos de lodo, fíjese, y querer acostarse en su cama, lo hace porque, imagínense, es casi un ejemplo así. Llegar con los zapatos llenos de lodo y quererse acostar, no, hay que quitárselos. ¿Por qué? Porque no me va a hacer un cochinero. Y luego, imagínense, y justamente es lo mismo que quiere el Señor para su presencia. Hay justamente dejar para tener un contacto directo. Amén, hermano. Un comentario de eso. Lo que está hablando de quitar las sandalias, pero también cuando entraban, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús le lavó los pies, o cuando entraban a la casa, el siervo les lavaba y limpiaba los pies, porque no más es para decir, venimos a la iglesia, sino en nuestras casas, también tenemos que llegamos y limpiarnos, quitarnos todo lo que no le agrade a Dios, para que nuestra casa esté limpia, ¿no? Como lo que decía ahorita. Incluso también hay otro pasaje donde los mandaron a predicar y que decía, si no lo reciben, ¿verdad? Sacúdanse el polvo, ¿verdad? Y salgan de ahí, ¿verdad? O sea, no se traigan cosas que no van a ser de bendición, porque a veces nos pegan, vamos a una casa y están cantando, poniendo música del mundo, a veces nos venimos tarreando eso, ¿verdad? Sí. Entonces hay que sacar todo eso. Y último, decía eso de que a veces, como en el teléfono, a veces llenamos el teléfono de fotos y de tantas cosas que se llena, y queremos hacer algo y ya no tenemos, y estamos viendo a ver qué borramos, qué quitamos, ¿verdad? Entonces tenemos siempre mejor que prepararnos desde antes a quitar todo lo que no está ahí. Justamente ese es el objetivo, hermano, lo que acaba de mencionar. Tener espacio para cuando vengamos con la presencia del Señor, Él nos llene. Es justamente el objetivo porque primero es quitar, y ya cuando quitas es después recibir. Eso es un principio espiritual que vemos muchas veces en la Biblia. Dios muchas veces no añade primero quita antes de entregar. Antes de que el Señor le vaya a entregar algo nuevo, Dios muchas veces remueve lo viejo. Dice, eso fue exactamente lo que pasó con Moisés. Y antes de recibir, hay dirección. Le dio dirección a Moisés, le dio propósito, le dio identidad. Y ahorita vamos a hablar de la identidad. Porque ¿qué pasó con Moisés? Venía huyendo, se declaraba, pues soy un asesino. Fíjese lo que hacía el enemigo. Pero cuando se metió, cuando Dios lo usó y él dejó el espacio, le dio identidad, le dio dirección, le dio misión. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer para que el Señor nos dé. Necesitamos liberar espacio para decir, Señor, ¿de qué te puedo servir? Aquí estoy. Y justamente lo que tratamos de hacer es tratar de aprender, de quitar el espacio, como dijo el hermano, y ponernos en disposición. Primero, porque si nos hiciéramos una pregunta, ¿por qué hay cosas que no pueden caminar? ¿Por qué se hace esto? Porque hay cosas que no pueden caminar con nuestro propósito. No encaja. No encaja. Dios quita, que ya lo mencionamos ahorita, el orgullo, porque impide depender de Dios. El orgullo es un obstáculo, que por eso lo mencioné mucho, porque es una de las cosas que lo más que se da es impide. Por X o por Y impide, tener depender totalmente de Dios. Como dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios. No puedes caminar con Dios creyendo que no lo necesitas, no caminas muy lejos. ¿Por qué? Porque es el Dios creador de todo. El temor, ¿qué hace el temor? Nos paraliza. Bueno, imagínense, no sé a qué le tengamos miedo, pero si nosotros tenemos temor, nos paraliza. Moisés tenía miedo de volver a Egipto. No, yo no quiero ir, que le dijo, porque quien era su hermano. Él tenía miedo, pero Dios quería quitar ese temor de Moisés. No, él quiere que vayas tú. ¿Para qué? Por eso muchas veces las pruebas no se tienen que quitar. Las pruebas son para algo, para fortalecer,
para brincar al siguiente nivel. Y muchas veces, ay, ¿por qué me llueve sobre mojado? Y no saben que estás en formación. No sé si lo traigo más abajito, pero creo que cuando tú te presentas muchas pruebas y que dices, oye, me llueve sobre mojado, me pasó esto. Moisés no quería ir porque tenía miedo, porque lo estaban buscando, porque había matado, porque había fugado. Pero Dios quería quitar ese temor. En 2 de Timoteo, del 1 al 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, nos ha hecho valientes. Todos, cada uno de nosotros somos valientes. Y cuando tenemos a Dios, cuando tenemos que sabemos que Él es nuestro respaldo, que sabemos que es nuestro Salvador, que sabemos que contamos con Él y que a Él le servimos, Amén. no debe existir. Amén, maestro. Amén. Una hermana, era la primera, cuando yo era joven, miraba a la policía y se parqueaba de miedo. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Palabra de Dios. La hermana miraba a un policía de miedo. El miedo nos paraliza. Justamente esa es una de los marca aquí en la lección. El temor paraliza. ¿Por qué? ¿Y por qué si me preguntaran, hermano, ¿y por qué el temor? Porque muchas veces el temor puede gobernar. Fíjese lo que dice, el temor puede gobernar tu llamado. Por eso, porque muchas veces yo pienso que hay más gentes, o no sé si más hermanos que a lo mejor tienen esa virtud de estar aquí, pero por temor no lo hacen. A lo mejor tienen una virtud de estar en otro lado, pero por temor no lo hacen. A lo mejor pueden dar una clase, a lo mejor pueden tocar un instrumento. ¿Y por qué? Por temor no lo hacen. ¿Por qué? Porque el temor apaga el llamado, lo apaga totalmente, no te deja. Ay, y si hubiera, ¿por qué? Porque no se pone. Pero si uno se somete y se avienta, que Dios sea el que decida, no uno, ni el enemigo ni el temor. Uno tiene que sobrepasar eso, así como lo hizo Moisés. El pecado, también el pecado estorba. ¿Por qué estorba? ¿Por qué el pecado, hermano? Porque ese pecado es como una barrera entre el Señor y ustedes y uno. Porque uno está en pecado, es una partida, eso estorba la comunión. No hay comunión, no puedes. ¿Por qué? Porque tu conciencia y lo que te está redarguyendo, sabes que hiciste mal y te da vergüenza y te da miedo orar y mirar hacia arriba y decirle, Señor, porque sabes que hiciste mal. Y no ocupa que las demás personas nos digan, no ocupa porque sabe que cuando nosotros conocemos del Señor, ese orgullo nos da vergüenza. Ay, me hice mal, pero es totalmente al revés. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros hicimos mal, es correr con el Señor y decirle, aquí estoy, cometí un error, dame dirección y ayúdame a salir de esto. Es totalmente diferente, porque es así como trabaja el enemigo. En igual de acercarlos, los aleja. No, mira, ¿cómo vas a ir si hiciste eso? Y entonces muchas veces por eso es que pasan las cosas. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades, fíjese, nuestras iniquidades han hecho división. Isaías 59:2, hermano. En vez de las computadoras se ponen Amén. espacio. No le eche la culpa a su esposa. No todavía, hermano, pero ya le estoy dando el mensaje aquí. Isaías 59, vuestras iniquidades han hecho división. Ahí está. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Fíjense, justamente lo que estamos platicando, y aquí está, aquí lo marca Isaías 59:2. Todo está escrito, nada fuera, hermanos. La dependencia humana. Moisés había vivido confiado en su fuerza. ¿Qué fue? Educado en Egipto. Fue educado, tenía su fuerza, tenía una posición. Pero en el desierto, ¿qué aprendió? Por eso el Señor lo sacó, pues ahí tenía todo. 40 años. El Señor lo sacó para afuera, ¿para qué? Aprendió a hacer dependencia. Allá tenía todo. ¿No ven? Vamos a trabajar y te voy a enseñar. Dios muchas veces quita, fíjense lo que dice, la dependencia. Fíjense lo que hace el Señor. Muchas veces el Señor quita apoyo humano para enseñarnos a qué, a depender de Él. Por eso ese es un punto, un objetivo. Muchas veces yo estoy trabajando con fulano, va bien, pero muchas veces nosotros miramos las cosas mal, pero no. Todas las cosas que nos pasen, todos los que somos hijos de Dios, cuando nos pasa algo, es por un propósito. Por un propósito. Amén. Dios muchas veces
nos enseña de esa manera, Proverbios 3:5. Pero ¿qué hay que hacer nosotros? Como dice Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón. Amén. Nosotros no tenemos que desconfiar de las acciones del Señor. No todo el tiempo tenemos que confiar plenamente. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de las heridas del pasado. Moisés cargaba un fracaso. Moisés cargaba una culpa. Moisés cargaba un rechazo. Las sandalias pueden representar eso. En lo que él caminó, le dejó. Y Dios dice, no puedes entrar cargando eso, Moisés. No puedes. Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Filipenses 3:13, hay que olvidar todas las cosas de atrás y empezar de nuevo, que nuevas criaturas somos. Dios no quita para vaciarte. Dios quita para prepararte. ¿Por qué? Porque Él quiere darte. Muchas veces necesita espacio. No puede llenar una vasija que ya está llena de cosas, como lo mencionó el hermano. Justamente es un punto esencial. Amén. Lo nuevo de Dios muchas veces comienza, fíjense, lo nuevo de Dios muchas veces comienza cuando soltamos lo viejo que todavía llevamos puesto. Y tenemos, muchas veces le digo yo a mi esposa, y justamente ahora, si miramos algo que ya no se mueve, si en el año no movimos, por ejemplo, tiene una rosera, ahora le pregunté, sacando un poquito del contraste del tema, le dijo, oye, esa rosera la estaba usando, pero ya tenemos el año y no la hemos usado, hay que darle espacio a lo nuevo. ¿Por qué? Porque ese espacio queríamos meter un termo nosotros. Le dije, no, esa es mía, no la muevo, pero ya está la mira. Sí, y justamente si lo llevamos ese punto a lo espiritual, imagínense, no, pues esto no me está yendo bien, esto no está bien. Y nosotros sabemos, hermano. Nosotros, Dios nos dio valentía, nos dio conocimiento. Cada uno de nosotros somos semejanza al Señor. Si no queremos ver las cosas es porque no queremos, pero muchas veces sabemos lo que está bien, dónde recargarnos y cómo caminar. Muchas veces a mí siempre se me quedó lo que no vino la hermana Nimia, lo que dijo la última vez cuando andaba. Me gustó mucho lo que ella dijo, porque es cierto, hermanos, ya somos padres de familia, somos ambos, todos, y lo que dijo la hermana, no ocupamos a que nos estén escuchando, ya todos sabemos, si todos jalamos para el mismo lado, créanmelo, en igual de ser cordones de 3, fuéramos de 17 de esos que jalan las grúas arriba cuando fueron los edificios de metal, fuertes fuéramos, si nosotros pensáramos poquito en lo que dijo la hermana Nimia, sin que nadie, no, que tú no, todos parejos, sin excepción de... No esperar que nadie lo escuche. Amén. Justamente, hermano. Todos dicen, ¿cómo canta la canción que dice, hermano? Dios te ve, hermano, es cierto. Justamente, es verídico todo esto. Dice, y ya cuando pasó esto, lo de la sandalia, ¿qué recibió Moisés? Moisés recibió dirección. En Éxodo 3:10, ven, por tanto ahora te enviaré. La obediencia abrió el oído espiritual, como lo mencionamos. Hay instrucciones que solo se oyen. Fíjese cómo habla el Señor. Dice que hay instrucciones que solo se oyen cuando hay reverencia. El Señor te habla y el oído espiritual. Cuando hay reverencia de allá hacia el Señor, hay instrucciones, se escucha, se oye. Moisés recibió el propósito. Por años Moisés vivió como pastor, pero la presencia entendió que para Dios lo había guardado. Lo que parecía retraso era preparación. A veces Dios te dice, a veces Dios no te ha olvidado, te está preparando. Muchas veces te sientes que te ha olvidado y muchas veces los tiempos de Dios son perfectos. Jeremías 29:11, hermana, por favor. Porque dice el Señor que porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de cada uno de vosotros. Porque yo sé los pensamientos. El pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Porque yo sé los pensamientos, sí, amén. Porque acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo revela algo muy importante. Dios tiene un plan antes de que nosotros, en lo que nosotros tratamos de entendernos, ya Dios tiene algo preparado. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Se sentían que, ¿cómo se sentían? Ya 400 años, lejos de casa, confundidos, sin rumbo, cuando lo sacó.
pensando que Dios los había olvidado, pero Dios les dice, yo sé, tranquilo, los pensamientos que tengo acerca de ustedes. ¿Qué significa esto? Que aunque tú no entiendas el proceso, Dios entiende el propósito. Lo que para ti parece retraso, para Dios es preparación. Y si nos enfocamos un poquito más, dice, no significa la ausencia de pruebas. Por eso es lo que estábamos comentando hace ratito. Significa que aún en medio de los procesos de cada uno de nosotros, Dios está obrando para bien. ¿Por qué? Porque Él tiene propósito, como lo hizo con Moisés, e Isaías. Tiene propósito, tiene dirección y tiene destino. Y si conectamos con Moisés, la conexión con Moisés y las sandalias, Moisés pasó 40 años en el desierto. Seguramente pensó, mi historia terminó, pero Dios ya tenía un plan. Cuando llegó a la zarza, Dios no improvisó su llamado, ya había un propósito, pero antes de revelarlo, hizo lo de las sandalias. Amén. Quiero adelantarme un poquito a lo de darles el plato grande. Sí, bueno, el tiempo, hermano. Dice, hice unas comparaciones aquí, por ejemplo, en Isaías, Moisés, en Éxodo 3, Isaías 6, dice, a Moisés se quitó las sandalias. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con Isaías? Fue con carbón encendido, fue limpiado con carbón encendido. Quiero hablar de lo cuando menciona cuando estaban los ángeles de 6 alas, porque cada 2 alas tenía un propósito. Voy a ver si los traigo aquí para decirles. Moisés, tierra santa. Isaías, trono santo. Moisés, Dios lo llama. Isaías, Dios pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá? Moisés fue enviado a Egipto. Isaías fue enviado a Israel. Los dos tuvieron algo en común. Ninguno salió después de estar en la presencia de Dios. Ninguno hizo nada hasta no estar en la presencia de Dios. Y la relación entre las sandalias y la presencia de Dios, ¿qué podemos hablar sobre esto? Que Dios trabaja en ambas áreas, en la conducta externa y en lo interno. ¿Qué dice Salmos 24, del 3 al 4? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y lo pone en interrogación. Salmos 24, del 3 al 4. ¿Y quién estará en su lugar santo? Amén. El limpio de manos y puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Fíjese, hermano. Este pasaje habla de quién puede acercarse a la presencia de Dios. David hace 2 preguntas importantes aquí. ¿Quién subirá y quién estará? Esto habla de acercarse. Haz de cuenta que si nos acercamos, pero no nomás es acercarse y permanecer, mantenerse en ella. En la Biblia, subir al monte de Jehová quiere decir, ¿qué quiere decir cuando dicen hay que subir al monte de Jehová? Tener un encuentro con Dios. De todo lo que estamos hablando desde las sandalias, cómo venimos, un breve resumen de las sandalias que pisamos por el templo, cómo venimos al Señor. Y cuando nos menciona subir al monte, es un encuentro con Dios, lo que estamos hablando. Para tener un encuentro con Dios tenemos que saber qué pisamos, dejar fuera el espacio para que haya una intimidad, y que haya una comunión, una altura espiritual. Subir implica ¿qué implica todo lo que estamos hablando? Un esfuerzo. Pero si no nos esforzamos, con el juez que platicamos, eso es esfuerzo. Ese esfuerzo que está ahí lo tenemos que hacer a la congregación para tener un encuentro. Una milla más. Caminar una milla más. Así es, mi hermano. El limpio de manos. ¿Qué representa el limpio de manos? Las acciones, las obras y cómo nos portamos fuera de la congregación. Esto habla de lo externo. La conexión con Moisés, las sandalias representan el caminar. Dios estaba tratando con su conducta. Pero ¿qué están haciendo mis manos? Si nos preguntaran a nosotros, ¿qué están haciendo mis manos? En Santiago 4:8 dice, limpiar las manos y puro de corazón. Esto habla de lo interno, de qué es lo que pensamos fuera de donde nadie nos mira. El Romanos también Romanos lo presenta, cambiar los pensamientos, las motivaciones. Es una palabra muy, muy controversial, los deseos. Amén. Esta conexión con Isaías 6:7 dice, Isaías
A Isaías Dios le limpió los labios. ¿Por qué crees que se los haya limpiado? Porque los labios, ¿por qué? Porque los labios revelan el corazón. Muchas veces nuestra palabra, nuestra conducta y de cómo hablamos nosotros representa nuestro corazón y lo que tenemos. Porque dice Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Quiero tengo mucha información, quiero dar lo bonito. El plato grande. Sí, voy a buscar el nombre. Quiero hice un pequeño resumen de lo que estudiamos, hermano. En la Biblia se describen varias personas diciendo, fíjense esto es muy importante, quiero que va a quedar. En la Biblia describen varias personas diciendo que caminan con Dios, empezando por Enoc en Génesis 5:24. También se describe a Noé como un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, Génesis 6:9. Miqueas 6:8 nos da una idea del deseo de Dios para nosotros. Desde ahí agarramos un deseo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Caminar con Dios no es una actividad reservada para unos pocos elegidos. Dios desea que todos, sin excepción de nadie, sus hijos caminen con Él. Amén. Pero ¿qué sucede cuando caminamos con alguien? Imagina que tú y un amigo van caminando cerca, están disfrutando de un paseo. De cuenta que van en el parque caminando de un paseo por un sendero del campo. Se encuentran muy cerca, hablan, ríen, escuchan y comparten sus sentimientos. Tu atención se centra en esa persona. De cuenta que van caminando, pero él va hablando y tú lo vas escuchando. Van caminando juntos. Tu atención se centra en esa persona, excluyendo casi lo demás. No te importa, tú vas escuchando a tu amigo. Te fijas en la belleza que te rodea o en una eventual distracción, pero solo para decírselo a tu amigo. Ambos lo comparten, están de acuerdo y ambos disfrutan de la tranquila compañía. Es como si van caminando y le dices, le digo, hermano Luisito, ¿sí miro esa fuente? Oh, sí, pero van caminando, hay distracciones, pero el caminar juntos quiere decir que miran la misma dirección y comparten los mismos gustos. Caminar con Dios es así. Cuando entramos en una relación íntima, Dios, por medio de la fe de su Hijo, Hebreos 10:22, el que se convierte en el mayor deseo de nuestro corazón, conocerlo, escuchar su voz, compartir nuestros sentimientos con Él, esa es comunión con el Señor. De eso estamos hablando, ya descrito, esa es la comunión con el Señor. Nuestros sentimientos con Él y buscar complacerlo se convierte en nuestro objetivo principal. Él se convierte en todo para nosotros y estar con Él no es una actividad reservada. Fíjense, estar con Él no es una actividad reservada para el domingo por la mañana, bueno, que aquí es en la tarde. Fíjense, muchas veces nosotros dejamos eso como para, no hay que dejarlo para el domingo. La relación con el Señor no tiene que ser todos los días, desde el lunes hasta el domingo. Amén. Todo cristiano debe ser y vivir en un estado de adoración ininterrumpida. Esto solo es posible cuando caminamos con Dios. De la misma manera que caminar con un amigo cercano requiere decir, caminar con Dios es de la misma manera decir a muchas cosas no. Para caminar con Dios es necesario dejar al lado cualquier cosa que pueda ser una distracción, una caminata o que trajeras, por ejemplo, si vas haciendo un ruido o si traes una flauta, si el amigo va haciendo ruido y tú déjame platicarte algo que te estoy diciendo, esa es dejar las distracciones y concentrarte en lo que Dios te quiere decir. Está más extenso, pero no quiero meterme mucho en este lado. Amén. Amén. Dios también trata con nuestro interior, pero quiero enfatizar, ya nos quedan 10 minutitos, hermano. Quiero dejar la repetición. Aquí está. Dice, como dice Hebreos 12:27, esta frase indica la remoción de las cosas movibles, como lo dice el hermano, y hay cosas hechas para que queden las inmovibles. Hebreos 12:27 habla de el sacudimiento de Dios. Dios está mostrando que hay cosas de nuestra vida que pueden ser movidas
y otra que deben permanecer firmes. La palabra remoción significa quitar, mover o arrancar. Dios sacude. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos sacude? Muchas veces nos manda pruebas para revelar qué es lo verdadero, para que vean lo que es lo frágil, para que vean lo que es lo temporal y para saber qué es lo eterno. Amén. Y las cosas que permanecen en Dios, ¿qué cosas creen que no son movibles y que permanecen cuando nosotros tenemos una relación con Dios? Es la fe, la obediencia, la santidad, la verdad, el carácter transformado y la relación con Dios. Muchas veces nosotros podemos empezar la relación con Dios desde nuestra casa, no necesariamente aquí. La relación con Dios empieza desde su casa. La relación empieza y esa intimidad empieza de allá. Que aquí se vea el reflejo, lo que cosechamos fuera del templo es diferente. Pero pienso que todo lo que nosotros queremos que Dios trabaje en nuestra vida se empieza desde nuestra casa. Desde allá empieza a trabajar y aquí se empieza a ver los frutos de cada uno de nosotros. Y pues con esto me despido, mis hermanos. Espero que haya sido de entendimiento. Que Dios nos bendiga a cada uno.